Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios nos reunimos una vez más a través de este medio de comunicación para meditar en la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dirija y el estudio sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos el privilegio, Señor, de abrir tu libro y meditar en él. Dispón nuestro corazón, Señor, por tu Santo Espíritu, y que tu palabra que hoy escuchemos sea de gran bendición a nuestra vida, y nos exhorte y nos anime a vivir de acuerdo a tu santa y a tu perfecta voluntad. Te damos gracias por la familia, por nuestros hijos, por el techo que nos das, por los alimentos y por todas las dádivas para nuestro sustento diario, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu amor en este día. Habla a los corazones de todos los oyentes y permite que tu palabra sea bálsamo, instrucción y guía para sus vidas en su diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas, con acción de gracias. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 6. En el estudio pasado estudiamos el versículo 1. Hoy consideraremos el versículo 2 de este capítulo 6 de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice así la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amables oyentes, este texto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué significa sobrellevar los unos las cargas de los otros? Sobrellevar los unos las cargas de los otros significa ayudar a solucionar con esfuerzo y con paciencia los problemas y necesidades que los hermanos no pueden resolver por sí mismos. Amables oyentes, hay cargas que no podemos cargar solos. Necesitamos de la ayuda de otros para poder llevarlas. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que como hermanos en Cristo Jesús y miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos ser autosuficientes. El único autosuficiente es Dios, que no necesita de nada ni de nadie. Nosotros fuimos creados con necesidades. Por lo tanto, queramos o no queramos, necesitamos de los demás para suplir nuestras necesidades físicas. De igual manera, en nuestras necesidades y cargas espirituales. Si realmente somos cristianos, reconoceremos que necesitamos ayuda de los demás en los momentos de prueba y de dificultad. No fuimos hechos para vivir independientes de los demás. Fuimos hechos para vivir en comunidad. Por eso Dios salva a la iglesia. Y la iglesia es todas las personas de todo el mundo y de todos los tiempos que conforman el pueblo de Dios, la familia de Dios. Por lo tanto, este pasaje nos invita a reconocer que necesitamos de la ayuda de los demás. No podemos funcionar independientes de los demás. En los casos cotidianos de nuestra vida nos podemos dar cuenta de esta gran realidad. Necesitamos del peluquero para cortarnos el pelo, necesitamos del médico cuando estamos enfermos, necesitamos del tendero para comprar los víveres para nuestro sustento, necesitamos del agricultor que cultiva la tierra para que nosotros podamos tener que comer en nuestras mesas. Y así sucesivamente podemos seguir poniendo ejemplos. Esto nos indica que necesitamos de los demás para poder vivir en este mundo. Por eso, en el campo espiritual, que es lo que nos está mencionando Pablo en este
versículo, somos exhortados y somos animados a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a extender la mano al que está caído, a animar al que está desanimado, a fortalecer al que está débil, a ayudar al que tiene alguna necesidad física. Debemos siempre estar dispuestos a ayudar y a sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque en eso consiste el verdadero cristianismo, entender que todos nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 20 al 27, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, amable oyente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Claramente este pasaje nos indica que todos nos necesitamos unos a otros, y que el propósito de la iglesia es ayudarnos los unos a los otros. Dice claramente que Dios puso muchos miembros en el cuerpo, pero el cuerpo es uno solo. Y dice en el verso 21 que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así es, amable oyente, nos necesitamos los unos a los otros. Todos necesitamos de alguien, porque Dios no nos creó de manera independiente para funcionar solos. Necesitamos de los demás para poder sobrellevar las cargas y para poder cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Porque el texto dice que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es decir, para que no hayan discordias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios creó a unos miembros con necesidades de una clase y a otros con necesidades de otra, para que todos nos necesitemos, nos ayudemos y nos preocupemos los unos por los otros. Dios es absolutamente sabio y es lo que nos menciona este pasaje. Por eso Él dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. Vosotros pues, dice Pablo, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y cada miembro cumple una función y en favor de los demás miembros del cuerpo. Ese es el ejemplo maravilloso que pone Pablo. Los miembros del cuerpo cumplen una función en función de los demás miembros. Así también nosotros en la iglesia debemos poner al servicio nuestros talentos y nuestra vida en función de los demás hermanos de la iglesia y ayudarnos mutuamente los unos a los otros. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, el apóstol Juan escribió lo siguiente acerca de este tema también. Dice así la palabra de Dios en el verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El apóstol Juan claramente nos dice aquí que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué razón? Porque el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claramente el apóstol Juan nos dice aquí que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque si no amamos a nuestros hermanos nos convertimos en mentirosos e hipócritas. Por lo tanto, estaríamos incurriendo en una falta grave delante de Dios, porque seríamos hipócritas que aparentamos amor de Dios, pero es que el amor de Dios solamente se puede evidenciar cuando nosotros manifestamos amor por nuestros hermanos. Dice el apóstol Juan que nosotros tenemos este mandamiento de Cristo: el que ame a Dios, ame también a su hermano, de tal manera que yo no puedo amar a Dios sin amar a mis hermanos. Necesitamos amarnos los unos a los otros para mostrar que realmente el amor de Cristo está en nuestro corazón y que el amor que decimos profesar hacia Cristo es realmente genuino y verdadero, que se evidencia en el amor y en el trato hacia nuestros demás hermanos. Si hacemos esto, es decir, si ayudamos a los demás hermanos a sobrellevar las cargas, el texto nos dice que cumplimos así la ley de Cristo. ¿Qué significa la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley del amor, es la ley del perdón y del servicio, amable oyente. Cristo nos amó, nos perdonó y nos sirvió. Así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. Cristo nos amó, nos perdonó y nos sirvió, sobrellevando la carga de nuestros pecados en la cruz, para restaurar nuestra relación con Dios. Él no nos rechazó, Él nos restauró y nos hizo parte de su iglesia. Nosotros no merecíamos su amor, aún así Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Este es el más maravilloso ejemplo de amor que podemos encontrar, el más maravilloso ejemplo de aprender a sobrellevar las cargas de otro. Cristo llevó nuestras cargas sobre la cruz para restaurar nuestra relación con Dios, para darnos una nueva vida, para darnos un nuevo corazón y darnos una verdadera esperanza en este mundo. Por eso Cristo es nuestro ejemplo y modelo de vida a seguir. No solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro Señor, sino que es nuestro modelo de vida que debemos imitar cada día de nuestra vida. Por eso la Escritura dice que el amor supremo que Dios tiene hacia nosotros es para que seamos a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito supremo de Dios para con nosotros es hacernos conforme a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías 53, versículos 4 al 6, nos dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso este mensaje que acabamos de leer de la palabra de Dios. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, ese pecado que nosotros no podíamos cargar, que no podíamos soportar y el cual nos impedía ir al cielo y tener comunión con Dios. Cristo lo quitó tomándolo sobre Él y clavándolo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, salvación y comunión con Dios. A Él le damos la gloria, la honra y el honor en esta mañana, porque nos muestra cómo Él se dio a sí mismo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas,
para que cumplamos así la ley de Cristo, sobrellevando los unos las cargas de los otros, como nos dice este texto en el cual estamos meditando en este día. En Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11, dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios mostró su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores e inmerecedores de su amor, Él murió por nosotros. Y por eso Él dice, pues mucho más estando ya justificados en ese amor que Él dio sin que nosotros lo mereciéramos, dice, seremos justificados por su sangre y seremos salvos de la ira. Ya la ira de Dios no cae sobre nosotros porque Cristo la recibió en lugar de nosotros, pagando el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y eso significa la ley de Cristo. Nosotros no vamos a morir por los hermanos como Cristo murió por nosotros, pero lo que el pasaje quiere decirnos es que debemos aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros para que cumplamos así la ley de Cristo, es decir, la ley del amor, la ley de la entrega, la ley que da sin esperar nada a cambio, tal como Cristo lo hizo por nosotros. En Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice también la palabra de Dios: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así es, amable oyente, nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos, estar dispuestos a ayudarles, estar dispuestos a socorrerles, estar dispuestos a animarles y a fortalecerles en los momentos de prueba. Por eso, como cristianos, verdaderamente evidenciamos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo cuando el Señor nos da ese amor por nuestros hermanos y nosotros comenzamos a mostrar el amor y la misericordia que Cristo ha puesto en nuestros corazones en su favor. Pero el Señor, no contento con esto, de habernos salvado y de habernos librado de la condenación eterna, la Biblia también nos dice que Él nos ayuda a sobrellevar las cargas de esta vida. Por eso Él dijo en Mateo 11, 28 al 30, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amable oyente, Él no nos deja solos en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones y en nuestras caídas, sino que Él siempre está a nuestro lado para extender su mano poderosa y misericordiosa para levantarnos y socorrernos en los momentos más difíciles. Por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio la ayudó a levantarse en su caída y le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Antes de condenarla, el Señor extendió su mano de misericordia y la restauró y la ayudó en lugar de caerle con todo el peso de la ley. Tocó su conciencia para que se arrepintiera de sus pecados, se apartara de ellos y viniera a su Salvador. Por ejemplo, también de la desconsolada y atribulada viuda de Naín, tuvo misericordia, resucitando a su hijo único que había muerto. Eso es un acto de gracia y misericordia. Esta madre que estaba viuda y que solo tenía a su hijo en este mundo, Dios tuvo misericordia en la persona de su Hijo Jesucristo y extendió su mano de amor y resucitó a este hijo que había muerto y se lo entregó en sus manos. Solamente el amor de Cristo alivia el peso de las cargas. Y solamente nuestros hermanos que estén con cargas y atribulados, si nosotros mostramos el amor de Cristo, sus cargas serán aliviadas y serán mucho más fáciles de llevar.
Por eso el amor de Cristo quita el peso de las cargas en nuestra vida en este mundo. En Juan capítulo 13, versículos 12 al 17, también Juan escribió lo siguiente acerca del Señor Jesucristo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Claramente el Señor nos dice aquí que si nosotros hacemos lo que Él hizo, si la imitamos en su proceder, en este caso, que Él tomó el manto, se lo ciñó y lavó los pies de sus discípulos para enseñarles que Él no había venido a este mundo a ser servido, sino a servir. Nosotros debemos estar dispuestos a servir tal como Cristo estuvo dispuesto a servirnos a nosotros. Y entonces, si hacemos esto, cumplimos así la ley de Cristo, porque solamente el amor de Cristo que mostremos hacia nuestros hermanos aliviará el peso de las cargas que tenemos que llevar en este mundo. Es por eso que Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cierta vez una niña de 8 años contemplaba un largo desfile con un niño de 2 años en sus brazos. Un señor que estaba a su lado, después de un largo rato de verla así, le dijo: ¿no te cansa ese niño en sus brazos? La niña le contestó: no, señor, porque es mi hermanito. Así también, amable oyente, nosotros, si somos hermanos, no debemos cansarnos de ayudar a llevar las cargas de nuestros hermanos. No debemos cansarnos de ayudar a sostenerles para que continúen adelante en el camino que Dios les ha trazado. Hemos sido puestos por Dios en este mundo para ayudar, para sostener, para restaurar. Cuando siempre tenemos esa disposición de dar, esa disposición de ayudar, esa disposición de amar incondicionalmente a nuestros hermanos, estamos cumpliendo así la ley de Cristo y seremos bienaventurados, porque el amor de Cristo es el más grande ejemplo que hemos tenido y el cual debemos imitar. Por eso, hoy, esta reflexión es supremamente importante para cada uno de nosotros. ¿Qué tanta compasión y qué tanto amor tiene usted hacia sus hermanos en Cristo? ¿Qué tanto amor y qué tanta compasión tiene usted con aquellos que están pasando por angustias y situaciones difíciles en su vida? Les invito hoy a que reflexionen, a que hagan un examen introspectivo, y si usted está fallando en eso, se arrepienta de sus pecados, y si ha tenido la oportunidad de ayudar y no lo ha hecho, hágalo, porque cuando ayudamos estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, y el propósito del Evangelio es hacernos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ayudemos, estemos dispuestos a sobrellevar las cargas del que está caído, a darle ánimo, a darle fortaleza con las palabras de vida eterna que Dios nos ha dado, a orar por Él, y si hay que ayudarle en alguna cosa que Él necesite de manera física, pues también ayudémoslo. Estemos dispuestos siempre a ayudar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Recordemos que eso fue lo que nos enseñó Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Lamentablemente, nosotros siempre a veces queremos es que nos ayuden, pero no estamos dispuestos a ayudar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Dios nos ha puesto en este mundo y nos ha llamado como cristianos a dar y a no esperar recibir nada a cambio. Estamos puestos en este mundo para dar del amor que Cristo nos ha dado. Que Dios nos dé la gracia para poder ayudar, socorrer, soportar, animar y ayudar al que está caído, porque sólo así cumplimos la ley de Cristo, esa ley del amor,
esa ley que da sin esperar nada a cambio. La ley de Cristo es la ley del amor, es la ley del perdón, es la ley del servicio, porque Cristo nos amó, nos perdonó y nos sirvió, y así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. Que Dios nos dé la gracia para que nosotros podamos ayudar a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Espero que esta enseñanza haya sido de gran provecho y de gran exhortación para su vida en este día, para mostrar así el amor de Cristo en nuestro corazón y evidenciarlo al mundo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.